Y comenzamos ahora con el capítulo 12. El tema de este capítulo es el conflicto y rompimiento final de Jesús con los príncipes religiosos. El capítulo 11 de Mateo presentó el rechazo de parte de Jesús de aquellos que antes le habían rechazado a él. Ahora, en el capítulo 12, se hace evidente la hostilidad de los príncipes religiosos hacia Jesús. Es importante notar que el rompimiento final resultó por causa de diferencias sobre la observación del día de reposo. Jesús se declaró Señor del sábado, y esto incitó tanta animosidad de parte de los fariseos que empezaron a conspirar su muerte desde esta ocasión crítica. Nunca cesaron sus ataques desde este momento en adelante hasta aquel día cuando cruzaron sus brazos debajo de la cruz. Este capítulo concluye con Jesús reconociendo un nuevo parentesco que es más importante y más fuerte que el parentesco por parte de sangre. Este parentesco con Jesús llega a ser más y más importante a medida que estudiamos el resto del Nuevo Testamento. Para su referencia le doy a continuación las siguientes citas para su estudio. Juan 14:20. Juan 17, 20 al 23. Segunda a los Corintios 5:17. Gálatas 2:20. Efesios 1:3. Efesios 1:23. Efesios 2, 5 al 6. Filipenses 4:13. Romanos 6:8 y Romanos 8:1. Ahora leamos el versículo 1 de este capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Dice así: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Antes de entrar en las controversias que había entonces, y que aún hay sobre el día de reposo, notemos algo de importancia básica. No era una reclamación vana en cuanto a la pobreza la que hizo Jesús en Mateo 8:20, al decir, «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Seguir a Jesús significaba para aquellos hombres en aquel entonces sufrir hambre. El acto de arrancar y comer estas espigas, que probablemente eran de trigo, avena o cebada, fue considerado lo mismo que cosechar. Era trabajo y lo estaban haciendo en el día de reposo. Ahora, mientras estaban siguiendo al Señor, les dio hambre, y el Señor así defiende sus acciones. Aquí es precisamente donde sucedió el rompimiento entre Jesús y los príncipes religiosos. Al principio parecía que había abierta simpatía de los fariseos por Jesús, pero luego hubo intranquilidad. Y ahora los fariseos se tornan abiertamente hostiles hacia Jesús por las declaraciones de Jesús en cuanto al sábado. Leamos el versículo 2. Viéndolo los fariseos le dijeron, «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Cuando los fariseos acusaron a los discípulos de violar el día de reposo al cosechar, el Señor los defendió refiriéndose al rey David. Ahora recuerde usted que el Señor procedía del linaje de David y que David había hecho lo mismo por sus hombres cuando sufrían hambre. En este incidente, los fariseos reprendieron a Jesús según las bases de la ley mosaica, pero Él les dijo en los versículos 3 al 8 lo siguiente. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Esta respuesta de Jesús está en armonía con su reclamo de majestad, y se refiere a David porque él mismo es de aquel linaje real. Este incidente particular se relata en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 6. Y aconteció durante los días del rechazo de David como rey mientras reinaba Saúl. A Jesús también lo rechazaron en aquel entonces como rey. Sus argumentos mesiánicos no fueron reconocidos.
El Señor demostró que según la ley les era lícito a los sacerdotes trabajar en el día de reposo. Luego alegó su propia superioridad sobre el centro más santo de la vida religiosa en Israel, o sea, el templo. Desde el punto de vista de los fariseos, Jesús había blasfemado al proclamarse superior al templo. Aún alegó que Él era Señor del día de reposo. Jesús dijo que sus discípulos eran inocentes de quebrantar el sábado, pues había un precedente legal para sus acciones, y más que nada porque Él era Señor del sábado. No pudo hacer ninguna alegación mayor según los fariseos. El Señor había puesto su mano en la observación religiosa más sagrada que mantenían. Y así, la amargura y el odio de los fariseos se despertó vivamente contra el Señor. El Señor y sus discípulos salieron del campo de grano y fueron a la sinagoga. En Mateo 12:9 leemos, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Jesús acostumbraba a asistir a la sinagoga, aunque la adoración allí llegó a ser apóstata del sistema mosaico en el Antiguo Testamento. Note usted, sin embargo, que el Señor la llamó la sinagoga de ellos. No era de Él, ni de Dios. En el Evangelio según San Juan notará usted que en el principio era el templo del Señor. Sin embargo, más tarde, Él dijo, «He aquí vuestra casa os es dejada desierta». Así leemos en Lucas 13:35. Ahora leamos los versículos 10 y 11 de este capítulo 12 de Mateo. «Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? No podríamos preguntar si es que los fariseos quizá colocaron allí con premeditación al hombre con la mano seca para atrapar a Jesús induciéndole a sanarlo. Si fuera así, entonces hay dos reconocimientos importantes que hacen los enemigos de Jesús. Primero, admitían que Él tenía poder para sanar los enfermos, y en segundo lugar, reconocían que cuando había un hombre imposibilitado ante Jesús, Él se vería conmovido por la compasión para sanarlo, aun si fuese en el día de reposo. ¡Y qué admisión, amigo oyente! Su pregunta entonces, en cuanto a la legalidad de sanar en el día de reposo, fue designada solo para atraparlo. Pero fue Jesús quien en realidad atrapó a sus enemigos cuando dijo en el versículo 12, «Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo». Y esta, amigo oyente, es la clave de todo este tema. ¿Se debe hacer o no se debe hacer el bien en el día de reposo? Ellos considerarían que, aun según la ley mosaica, una oveja debiera ser rescatada en el día de reposo. Pero sin esperar la reacción de los fariseos, Jesús se torna hacia el enfermo, y en el versículo 13 leemos, «Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra». Y así Jesús sanó al hombre en el día de reposo. Ahora, ¿violó Jesús la ley por esto? ¿Cuál es su respuesta, amigo oyente? La nuestra es que no violó la ley. Esto marca el rompimiento entre los príncipes religiosos y Jesús. Aquí es donde hicieron la decisión de destruirlo. Leamos el versículo 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Hasta este momento, los fariseos habían sido amistosos con Jesús. Le habían observado y habían querido que Él se identificara con ellos y que los acompañara como uno de ellos. Pero el Señor rehusó acompañarlos así, y por esto al fin llegaron a ser sus enemigos. El rompimiento se hizo sobre la pregunta en cuanto al día de reposo, y el conflicto se pone de manifiesto. De aquí en adelante, estos sabuesos de odio siguen su pista y nunca cesan en sus maquinaciones, sino hasta cuando ven a Jesús colgado en la cruz. Desde ese momento comienzan a conspirar su muerte, y sin duda lo habrían prendido allí mismo si no fuese porque le tenían miedo a las multitudes. El versículo 15 dice ahora, «Sabiendo esto Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos». La acción de los fariseos causó que Jesús se apartara de ellos temporalmente, porque su hora todavía no había llegado. No lo tocarán sino hasta cuando llegue el tiempo debido. Es interesante notar aquí en este versículo que Jesús no sanó solo a unos pocos entre la multitud, sino que los sanó a todos. No podemos siquiera formarnos una idea de la impresión que Él causó en aquel día. Fue algo absolutamente asombroso. Tenían que aceptarlo o rechazarlo.
Y todavía hoy en día, Jesucristo es controversial. El enemigo todavía le persigue. Los nuevos dramas y libros sucios lo blasfeman. Y usted, amigo oyente, tiene que escoger, o bien ser su amigo, o bien ser su enemigo. Él, por su parte, será su Salvador, o de otra manera, su juez. No puede ser neutral o tratar de desprenderse de Jesucristo. Note usted ahora lo que dijo él a las multitudes en el versículo 16. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Amigo oyente, el Señor no vino a la tierra como fabricador de milagros. Vino a presentar sus credenciales como Mesías. Cuando fue rechazado, continuó su rumbo hacia la cruz para ser así el Salvador del mundo. Sus milagros causaron que los gentíos lo apretaran en tal manera que no pudo llevar a cabo su ministerio como deseaba. Sus acciones fueron tales como son descritas en los versículos 17 al 21. Escuche usted. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, «He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles». También esta acción de Jesús condujo al cumplimiento de la profecía de Isaías en su libro capítulo 42, versículos 1 al 4, donde dice, «He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley». Su rechazo como el Mesías por parte de los suyos condujo a la oferta de gracia a los gentiles. Esto fue cumplido después del día de Pentecostés. Pues entonces Jesús envió a Pablo a los gentiles. En Hechos capítulo 26 y versículos 17 y 18 nos dice, «Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados». Leamos ahora los versículos 22 y 23 de este capítulo 12 de Mateo. «Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Este es nuestro Mesías, tiene todas las credenciales». Este milagro de echar fuera un demonio fue un milagro tremendo que hizo Jesús. Creemos que es tan importante como el milagro de levantar los muertos, si no fuera mayor. Los continuos y consecutivos milagros de Jesús de sanar y echar fuera los demonios convencieron a la gente de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pero, ¿qué dijeron los fariseos? Leamos aquí en el versículo 24. «Mas los fariseos al oírlo decían, Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios». Y aquí entramos en la cuestión del pecado imperdonable. Por eso le pido el favor de seguir esto con mucha atención y mucho cuidado. Leamos los versículos 25 al 30. «Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama». Amigo oyente, los fariseos nunca dirían que si sus propios hijos echaran fuera los demonios, lo hacían por Beelzebú. La índole convincente de los milagros de Jesús obligó a los fariseos a ofrecer una explicación de ellos.
El gentío creyó que este hombre era hijo de David, el Mesías prometido. Los fariseos no pudieron negar la existencia de los milagros cuando los hizo delante de sus mismos ojos. Hicieron uso de la explicación más baja y más impía en cuanto a los milagros de Jesús. No negaron que eran verdaderos milagros, sino que alegaban más bien que fueron hechos por el poder del diablo. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y es designada como el pecado imperdonable, como lo veremos en los 2 versículos siguientes. Los fariseos no estaban en la posición cómoda en que se encuentran los enemigos de Jesús hoy en día. Es relativamente fácil sentarse hoy en una silla giratoria en el continente americano, separado por 2000 años y muchos kilómetros de la vida terrenal de Jesús, y negar ahora el hecho de sus milagros. La lógica cabal nos conduce a ver que, si en los días de la presencia de Cristo en la tierra, el atribuir sus milagros al poder de Satanás más bien que al poder del Espíritu Santo era cometer el pecado imperdonable, entonces, recíprocamente, su ausencia hoy día hace imposible que nosotros cometamos como acción el pecado imperdonable, y nuestra posición es enteramente armonizable con un evangelio de todo aquel que cree. Leamos ahora los versículos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. No hay ningún pecado que fuera cometido ayer que el Señor no pueda perdonar hoy. El Espíritu Santo entró en el mundo para verificar la salvación de Cristo a los corazones de los hombres. Si usted, amigo oyente, resiste la obra del Espíritu Santo cuando le habla, no hay entonces perdón posible. Claro que no. No hay perdón porque usted ha rechazado entonces la salvación que le ha sido verificada por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios quien puede regenerarlo a usted y darle una nueva vida. Y es nuestra esperanza que al concluir este programa, usted abra su corazón al Hijo de Dios y le reciba como su Salvador personal. Que Dios le ayude a hacerlo. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra travesía por el libro del evangelista Mateo en el Nuevo Testamento. En nuestro programa anterior estábamos hablando sobre el pecado imperdonable y nos detuvimos en los versículos 31 y 32 de este capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. En estos versículos, el Señor Jesucristo dijo, Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Dijimos que no había ningún pecado que hubiera sido cometido en el pasado que el Señor no pudiera perdonarlo hoy. El Espíritu Santo entró en el mundo para verificar la salvación de Cristo a los corazones de los hombres. Y si usted resiste la obra del Espíritu Santo cuando le habla, no hay entonces perdón. Claro que no. No hay perdón porque usted ha rechazado la salvación que ha sido verificada por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios quien puede regenerarlo a usted y darle nueva vida. Ahora, en otro de los evangelios en el Nuevo Testamento, el Señor amplifica la cuestión del pecado imperdonable, y dice que consiste en atribuirle al diablo las cosas que el Señor hizo por medio del Espíritu de Dios. Los fariseos estaban rechazando la obra del Señor y el testimonio del Espíritu Santo. Hoy no se puede cometer el pecado imperdonable porque solo se pudo cometer cuando Cristo estaba aquí en la tierra. No hay ningún hecho o pecado por el cual no se pueda recibir el perdón hoy en día. Ninguno, amigo oyente. Sin embargo, no hay perdón al rechazar al Espíritu Santo, porque Él es quien trae el perdón. Es como un hombre que se está muriendo de cierta enfermedad y el médico le dice que hay cierto remedio para ella. El hombre rehúsa tomar el remedio y por fin se muere, no de la enfermedad, sino por rechazar o rehusar tomar el remedio. Hay un remedio para la enfermedad del pecado, y el Espíritu Santo es quien lo administra, pero si usted lo resiste o lo rechaza, entonces no hay remedio. Pero por otra parte, reconocemos que no existe el acto que pueda llamarse pecado imperdonable. Ahora el Señor dice en los versículos 34 y 35 de Mateo, capítulo 12,
generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Alguien ha dicho que lo que está dentro del pozo del corazón saldrá por el balde de la boca. Esta denuncia severísima, por cierto, por parte de Jesús para los príncipes religiosos, revela que ya los había rechazado. Ahora, ¿habían cometido ellos el pecado imperdonable? No lo sabemos, pero por lo menos el rompimiento con estos enemigos es decisivo. Así pues, el herido que rehúsa la medicina no podrá curarse. Leamos los versículos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. En el día del juicio, el Señor considerará la vida de todo hombre, incluyendo toda palabra ociosa. La frase, una palabra ociosa, realmente significa el blasfemar, o tomar el nombre de Dios en vano. Ahora el versículo 38 nos dice, Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Los escribas y los fariseos ahora emplean otro acercamiento sutil. Exteriormente parecen estar de acuerdo con su programa y así le piden señal. Pero estos hombres realmente no tienen ninguna intención de creer por haber visto alguna señal. Solo tratan de atraparlo. Note usted cómo les contesta el Señor en los versículos 39 y 40. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor categóricamente rehusó concederle señal, pero los instó a considerar 2 incidentes en el Antiguo Testamento. El primer incidente es el relato del profeta Jonás. Al parecer, Jonás fue levantado de los muertos cuando estuvo en el vientre del pez. Dios lo trajo de las tinieblas y de la muerte a la luz y la vida. La experiencia de Jonás fue un tipo del entierro y la resurrección venidera del Señor Jesucristo. Veamos ahora el versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Los hombres de Nínive recibieron a Jonás y su prédica después de su rescate milagroso del gran pez, y ellos se arrepintieron. Los hechos de Israel como nación la ponen en una posición mucho peor porque no recibieron a su Mesías y no se arrepintieron. El segundo incidente al cual Jesús se refiere fue acerca de Salomón. Leamos el versículo 42 de este capítulo 12 de Mateo. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús era mayor que Jonás y mayor que Salomón. La reina de Saba oyó hablar de la fama de Salomón y viajó muchísimos kilómetros para visitarlo. En el juicio de Dios, el interés que la reina de Saba tuvo en la sabiduría de Salomón servirá de triste contraste al rechazo por Israel de su Mesías. Tenemos ahora una de las parábolas más profundas y pasmosas de Jesús. Leamos los versículos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esta parábola pinta la posición precaria de Israel y los fariseos. La parábola habla de un hombre con un espíritu inmundo. El demonio se aparta del hombre y el hombre cree que está limpio, desocupado, barrido y adornado. La simple reformación, amigo oyente, no sirve de nada. Es posible dejar de hacer muchas cosas, pero eso de por sí no le hará cristiano. Por ejemplo, si todo el mundo dejara de pecar ahora mismo,
no habría más cristianos en el próximo minuto ni en el próximo día. Solo habría un gran número de vasos vacíos. El dejar de pecar no hace a nadie un cristiano. La reformación no es lo necesario. La regeneración, esta es la que hace falta. Israel había barrido la casa bien limpia por medio de los ministerios de Juan el Bautista y de Jesús, pero permanecería vacía si no convidaba al Señor a que la ocupara. Por tanto, al rechazar a Jesús, esta generación perversa de judíos llegaría a un estado aún peor que la que se describe en la parábola. Bien podemos expresarlo en pocas palabras. El mensaje de Jesús fue rechazado. La persona de Salomón fue aceptada, fue creída. El mensaje de Jesús fue rechazado. El Mesías fue rechazado. La reformación significa la muerte y la destrucción. La regeneración, en cambio, significa la vida y la libertad. Las personas más duras en el mundo hoy en día son los miembros de iglesias que son incrédulos, aunque se creen ya salvos. Sus casas han sido barridas, limpias y están adornadas, pero sus casas están desocupadas. Todo lo que les falta es que los espíritus malos entren en la casa. El diablo posee a estas personas engañadas y no lo saben. La religión y la filosofía son malas porque si no se progresa más allá, dan una falsa esperanza y una falsa seguridad al hombre. Una transformación poderosa es lo necesario, y esto solo puede ocurrir por medio de la salvación por la fe en Cristo Jesús. La sección final de este capítulo es aún más pasmosa y está muy ligada a lo que acabamos de considerar. Aquí se establece que hay un parentesco que es más grande que el que hay entre la madre y su hijo y entre los hermanos carnales. Este es un parentesco que es establecido con Dios por Jesucristo por medio de la fe en Él. Leamos los versículos 46 al 50 de Mateo capítulo 12. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El Señor está diciendo que el parentesco más fuerte que hay hoy en día es la relación entre Cristo y un creyente. Amigo oyente, si usted es hijo de Dios, y si tiene familiares que no son creyentes, la verdad es que usted está más cerca a Jesucristo que a su propia familia. Está más contiguamente relacionado a otros creyentes que a los propios miembros incrédulos de su familia. La palabra de Dios lo declara de la siguiente manera en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, dice, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el Nuevo Testamento está basado sobre este nuevo parentesco. Esto es lo más importante. Es la voluntad de Dios el Padre que todos sean sus hijos y acepten al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Por eso, amigo oyente, si usted aún no lo ha hecho, es decir, no ha abierto la puerta de su corazón a Jesucristo, le invitamos, es más, le urgimos a que lo haga en esta misma hora. Abra su corazón a Cristo Jesús y permítale entrar como el Señor, como el Salvador de su alma. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 12 del Evangelio según San Mateo.